Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. El pasado fin de semana, el primer fin de semana del actual gobierno de Santiago Peña, se dio una situación, o se dieron varias situaciones que podrían hablarnos de una cuestión que podría o debería preocuparnos. Primero, el viernes a la madrugada, policías antinarcóticos en el barrio Sajonia realizan un procedimiento hasta ahora no aclarado o bien aclarado en la vivienda de una familia de empresarios. Segundo, al día siguiente, sábado en Luque, policías del Departamento de Identificaciones fueron captados cuando alzaron a un hombre, presunto narcotraficante, y lo llevaban en una camioneta haciéndolo desaparecer por algunas horas. Luego también se da la situación de un grupo de policías en Ciudad del Este que fueron denunciados y luego apartados por haber plantado droga en un vehículo para involucrar y pedir una coima a un turista. Y luego también el lunes pasado, un hombre, policía, suboficial, que es acusado de haber abusado de su hija sexualmente y de haberla embarazado. Con sus diferencias, todos estos casos hablan de una situación que tiene que haber, por un lado, este último caso de la salud mental de las fuerzas policiales, el primer caso con respecto a los criterios o protocolos de trabajo de la Policía Nacional, pero los casos en el medio tienen que ver con la corrupción policial. Entonces, la corrupción policial es un asunto que nos debe tocar a nosotros, porque es pretender enfrentar al crimen organizado no con hombres y mujeres que estén convencidos de que son representantes de la justicia y son el brazo largo de la ley, sino personas que son cómplices. Aún ahora, hasta ahora, seguimos creyendo que en la Policía Nacional hay muchísima más gente que hace su trabajo con pasión, honestidad y convencimiento. Pero hay ese pequeño grupo que sigue actuando por omisión, complicidad o por falta de herramientas al margen absoluto de la ley. Entonces, el presidente Santiago Peña, si realmente quiere hacer bien las cosas, debe dar un corte definitivo a la corrupción policial. Y para eso hacen falta medidas absolutamente drásticas, medidas que correspondan a la urgencia de lo que está pasando. La corrupción policial es un mal endémico, obviamente, a no solamente la fuerza policial en el Paraguay, sino en gran parte del mundo. Existe la corrupción como una parte oscura de las instituciones, sí, pero en Paraguay todo hace creer que esta corrupción policial, en vez de decrecer, sigue creciendo. Nos hace falta hombres y mujeres valientes que enfrenten a la corrupción policial con todo el apoyo de la ley. Y para eso también hace falta jueces y fiscales, juezas y fiscalas decididos a enfrentar a esa corrupción. Ya uno no sabe qué esperar en la calle, pero si uno tiene miedo incluso de aquel hombre, de aquella mujer que está capacitado para defenderlo, uno ya no sabe si realmente vale la pena salir de la casa. Realmente, eso está pasando hoy día. Por eso necesitamos medidas drásticas, absolutas, con todo el peso de la ley y de la Constitución Nacional. A la vuelta del corte, dos invitados muy interesantes que nos van a hablar de una situación que también nos debe ocupar más que preocupar. A la vuelta del corte. Bueno, una visita que estaba prevista antes e incluso asuma el cargo, pero por cuestiones de agenda no se pudo dar hasta hoy, nos acompaña el ministro de Justicia, el doctor Ángel Ramón Barcini, y también el viceministro de Políticas Criminal del Ministerio de Justicia, el doctor Rodrigo Nicora. A ambos el agradecimiento por estar con nosotros. Doctor Ángel Ramón Barcini y doctor Rodrigo Nicora, ¿cómo están? ¿Bien? Héctor, muchas gracias por esta invitación, esta gran oportunidad que nos regalás en un programa tan prestigioso como Causa Justa, para compartir un poco los primeros días de trabajo intensos que tenemos en el Ministerio. Le agradezco mucho a mi viceministro, el doctor Nicora, que es un lujo para nuestro país y para hoy el Ministerio de Justicia. Y bueno, queremos compartir un poco algunas ideas, los proyectos, reinserción, el registro civil,
donde tengo también el lujo de contar con la colaboración del doctor Rigoberto Zarza. Él está como nuevo titular del registro civil. Estoy armando un seleccionado nacional. Sí, mirá un poco, el querido doctor Zarza. Para que el pueblo paraguayo se sienta más seguro y el principio de la justicia, de dar a cada uno lo suyo, se haga realidad. ¿Cómo? A ver, comienzo obviamente, doctor Nicora, si me permitís, con tu jefe directo, Por favor. obviamente. Adelante. ¿Cómo esa experiencia de juez penal por años en el antiguo Servicio de Justicia va a servirte a vos para ser ministro de Justicia? Bueno, evidentemente la experiencia de vida, mi profesión, tantos años, 15 años dentro del Poder Judicial, pasando por todos los estamentos. Hoy quienes fueron mis compañeros son ministro de Cortes, fiscal general del Estado, ministro del Interior. Tengo la suerte de haber vivido una vida rodeado de los mejores abogados de este país, empezando en la época del doctor Casego Gorostiaga, Encina Marín, Luis María Argaña, Lebrón. O sea, era una época donde el nombre valía mucho en nuestra sociedad y nosotros aprendimos que lo más valioso que puede tener una persona, como bien establece la Biblia, yo creo profundamente en Dios, dice, el mejor capital y herencia que uno le puede dejar a sus descendientes es el nombre, el buen nombre. Y bueno, estamos procurando hacer eso, Héctor. Ahora, doctor Barcini, ¿qué diferencia encuentra el Barcini de hoy, ministro de Justicia, con el Barcini aquel de hombre de carrera en el ámbito judicial con respecto a los centros penitenciarios en el país? Bueno, ha cambiado radicalmente esto. Antes había una presencia del Estado, el control era absoluto por parte de las autoridades penitenciarias. Yo recuerdo que mi calidad de defensor de reos pobres, que era la institución encargada de los procesados que no tenían los recursos para financiar, me iba yo por semana a una visita carcelaria, a hablar con mis defendidos, tenía 50, 60 defendidos. Y bueno, la alegría y reconfortar a la gente más humilde de que su hijo salió en libertad por una gestión de la Defensoría de Reos Pobres, el que robó una pelota o una bicicleta, le pagó a un amigo borracho y de repente por no tener los recursos financieros podían pasar meses sin el auxilio jurídico que el Estado debe prestar. Ese fue el lugar donde yo aprendí a convivir con la gente que estaba privada de libertad. Uno, después del derecho a la vida, lo más sagrado que tiene es el derecho a la libertad. Entonces, hoy con un sistema de hacinamiento, mezclados condenados con procesados, el que hizo narcotráfico, el que asesinó, con el que le pegó a su señora, o sea, tenemos una situación penitenciaria, en primer lugar, violando los derechos humanos y la presunción de inocencia de las personas privadas de libertad. En segundo lugar, la ausencia de dar seguridad desde los servicios penitenciarios a las personas privadas de libertad, con mala comida, sin asistencia psicológica, sin asistencia médica, sin un resguardo a su propia seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Se van y se entregan a estas diferentes clanes criminales que tienen una consecuencia no solamente a nivel del Paraguay, son delincuentes criminales transnacionales que desgraciadamente se han puesto de acuerdo y los centros de ejecución de todos los planes criminales que llevan adelante son las penitenciarías. Esa es la verdad, Héctor. Estamos o sea, esperaba sinceridad de tu parte, pero tu sinceridad es abrumante. Yo creía que me ibas a pilotear, como se dice el ministro. Adorar la píldora, pero lo que decís es lo que se siente de afuera. Yo lo que tengo es, en primer lugar, la confianza del señor presidente de la República, Santiago Peña, que me dio un tiempo y quiere gestión. Todos estamos a prueba. Si yo no sirvo, vendrá otro, que ojalá haga mejor el trabajo que yo. Pero acá, esta situación, Héctor, en la que hoy vive la penitenciaría no puede continuar. Debemos retomar el poder del Estado en los centros penitenciarios.
Esperemos que lo hagamos sin pérdida de vidas humanas, con gestión, con asesoramiento, con inteligencia, con mucha prudencia, pero que sepan y entiendan que yo no he venido para ocupar el cargo y ser ministro. Yo he venido para hacer lo que hay que hacer en nombre del presidente de la República y del gobierno nacional. Y tenga la certeza el pueblo paraguayo que más temprano que tarde vamos a hacerlo. A ver, el doctor Rodrigo Nicora, como viceministro de Políticas Criminales te va a tocar mucho más de cerca justamente hacerte cargo de algo por delegación que se objeta mucho en el país, o crear algo cuya inexistencia se objeta mucho, se señala mucho, la política criminal. O sea, hoy en Paraguay falta una política criminal. Totalmente, Héctor. Bueno, antes que nada, un gusto saludarte, un lujo tenerte, estar aquí en tu programa hoy presente junto con el ministro. Yendo puntualmente a lo que señalás, Héctor, hoy día lo que nos compete como Viceministerio de Política Criminal es, primero, antes que nada, ser firmes y establecer una línea clara de trabajo y de fortalecimiento de las áreas que tienen que ver con el tratamiento del sistema penitenciario. Hoy tenemos áreas muy debilitadas, tenemos un sistema penitenciario que está en emergencia y tenemos que trabajar de manera también coordinada, ¿verdad?, con las demás instituciones que integran el sistema. Porque puntualmente hablando, me tocó, junto con el señor ministro, hace no mucho tiempo acudir a un congreso internacional sobre reforma penitenciaria, donde me tocó escuchar las palabras del defensor adjunto, el doctor César Cañete, que hablaba de quiénes son los responsables del resultado o de lo que hoy tenemos como sistema penitenciario. Y lo que quiero graficar y justamente adherirme a esa reflexión en referencia a, son varias instituciones las encargadas de abordar esta problemática, pero nosotros como Ministerio de Justicia tenemos que elevar la imagen, tenemos que ser los órganos, el órgano ejecutor para mejorar lo que tenemos hoy día como sistema. Tenemos que tratar de trabajar coordinadamente con el Ministerio de la Defensa Pública, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial. Y se está llegando a ese entendimiento, a esa reflexión, sobre todo este gobierno, ¿verdad?, de que si las instituciones trabajan como islas estanco y no de manera coordinada, los resultados no van a ser visibles. Y eso no significa que nosotros no nos queramos hacer responsables del sistema penitenciario. Al contrario, somos los más interesados en mejorar esto y ser la punta de lanza para poder llevar adelante una política criminal efectiva. Me di cuenta de lo que dijeron los dos, de aspectos de lo que va a ser el trabajo en conjunto que va a realizar el Ministerio de Justicia bajo el mandato tuyo, doctor Ángel Ramón Barcini. Primero hablaste, me llamó mucho la atención, hablaste sobre todo de derechos humanos adelante. Y de la otra cuestión, el doctor Nicora habló de trabajo en conjunto interinstitucional. Todo lo que tienen que ver en el tema van a trabajar juntos, bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia. ¿Cuál es otra característica de la impronta que quieren dar en la gestión del Ministerio de Justicia con respecto, por un lado, luego hablamos del registro civil, con respecto a las cárceles del país? Bueno, yo le decía al presidente Santiago Peña y al doctor Enrique Herrera, ministro del Interior, con el que tenemos una excelente relación y estamos trabajando en forma coordinada en muchos temas de inteligencia, tecnología, seguridad en las calles, en fin, estamos coayudando un poco porque más temprano que tarde lo que ocurre en la penitenciaría, acá en este caso de Tacumú me estoy refiriendo, tiene su efecto en la inseguridad de todo el Bañado Sur, toda el área cosmopolita donde vos ves que motochorros, drogados, gente que va a arriesgar su vida por robar un teléfono celular, eso ¿de dónde sale la droga? ¿Quién comercializa? ¿Cómo se distribuye? ¿Quién recibe el dinero? Todo se origina en la cárcel de Tacumbú. Y esa situación de inseguridad ciudadana a la que todos estamos expuestos, esto más temprano que tarde va a ir
adquiriendo un rigor ya de situación de extrema gravedad que hace a la seguridad nacional del Paraguay. Entonces tenemos que enfocar y hemos establecido una línea de trabajo con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio del CEPRELAT, todas las instituciones encargadas de seguridad estamos trabajando en forma coordinada. Liderado por el Presidente de la República, tuvimos hace unos días una reunión muy importante, obviamente no puedo dar detalles, pero sí quiero que sepa la ciudadanía que hay una política de Estado, una política que más allá que sea Barcini, Rodrigo, Sultano el ministro, se va a llevar adelante para dar la tranquilidad a la ciudadanía de que existe mayor seguridad, de que están tomándose las medidas, los recaudos para que la inversión que se haga en el tema de seguridad y de las cárceles, en este caso, rinda un beneficio directamente al ciudadano. Dentro de esa política, doctor Rodrigo Nicora, se habla de, o sea, ¿cuál es la visión que ustedes tienen sobre el crimen organizado? Clan Rotela, el PCC, ahora creo que está surgiendo otro clan que tiene que ver con Comando Bermelo, que se está reiniciando también, especialmente en la cárcel de Pedro Juan. O sea, incluso pasada salió una especie de mapa de las cárceles del Paraguay, doctor Nicora, donde decía, Tancupú, clan Rotela, PCC. En Pedro Juan Caballero, clan PCC, Rotela abajo. O sea, una especie de mapeo del control de las cárceles por parte de estos clanes. ¿Eso ustedes lo van a abordar de una manera particular? ¿Cómo lo van a hacer? Totalmente, Héctor. El abordaje tiene que ser puntual. Cada centro penitenciario tiene su particularidad, Héctor. Tacumbú es un mundo aparte, Pedro Juan Caballero tiene su particularidad, Ciudad del Este también. Entonces, tenemos que entender que el uso de la inteligencia para combatir el crimen organizado es muy importante. El uso de la tecnología también es una herramienta muy importante para poder tener resultados y por sobre todas las cosas, como vuelvo a recalcar y el ministro está manifestando también, el trabajo interinstitucional con las fuerzas de seguridad y prevención. Ahora, doctor Barcini, ¿cómo van a hacer con respecto a eso, a marcar la cancha? ¿Van a haber cárceles especiales con el crimen organizado o eso es un plan que está en reserva porque es más delicado? Héctor, tenemos 3 nuevos centros penitenciarios a ser prontamente inaugurados. Falta todavía algunos detalles de coordinación, terminación, uso de tecnología. Son sistemas carcelarios absolutamente diferentes a lo que conocemos, de primer mundo. Para ello tenemos que tener el presupuesto para la formación de los funcionarios penitenciarios que deben manejar tecnología, estar acorde con la estructura que ellos van a manejar, donde prácticamente no hay una relación directa entre funcionario y persona privada. Eso es importante, eso es muy importante. En segundo lugar, no podemos nosotros, como Paraguay, como país, seguir teniendo a todos los reclusos, las personas privadas de libertad, mezclado con el condenado, el indiciado, el narcotraficante, el que le pegó a su señora. Estamos todos mezclados. Bueno, eso es una alta violación en el principio de los derechos humanos que debemos nosotros seguir un lineamiento que tenemos ya, gracias a Dios, la cooperación de las Naciones Unidas. Hemos hablado y nos hemos reunido con gente especialista en tema de derechos humanos, que no es un tema menor, donde vamos a defender... Me resulta muy interesante, doctor Barcini, que mencionás varias veces derechos humanos. O sea, la intención es darle dignidad a los que quieran reintegrarse. Los que no, van a tener toda la dureza de la ley encima en el marco de los derechos humanos. Esa es la idea. Yo creo mucho que el ciudadano, la persona, el hombre, no es delincuente porque es el criminal nato del hombroso. No. Yo creo de que una persona es buena hasta que deja de ser buena, hasta que comete el error, comete el delito. Pero no por ese hecho ya tiene que ser de por vida una escoria humana, refugiada en un centro penitenciario, hacinado a mano
no del Estado, ni controlado por el Estado, controlado por bandas criminales que lo utilizan y van a utilizar su propia vida si necesario fuere para que ellos sigan con sus negocios. Esto no puede continuar así, Héctor. Nosotros tenemos que darle al ciudadano, hombre y mujer, la posibilidad de reinsertarse a la sociedad. ¿Cómo le vamos a dar esa oportunidad? Ocupándonos de ellos, darle una mejor alimentación, que es básica, un gran ancho de corrupción hoy día, dándole servicio de asistencia psicológica, auxilio espiritual, capacitación en manos técnicas con la estructura que tenemos en el SNPP, sector privado que nos van a donar, y ya hemos firmado algunos acuerdos que lo vamos a hacer público en su momento, donde la persona privada de libertad no solamente va a poder trabajar, va a poder capacitarse, tener un mando técnico medio al salir en libertad para que no vuelva a reincidir en el delito, algunos tener títulos universitarios inclusive, ya que hemos firmado acuerdos también con la Universidad Nacional y la Universidad Católica, lo vamos a hacer público en su momento. O sea, el ser humano es el centro de nuestro objetivo como función. Y mientras nosotros consigamos que ese porcentaje de 70% que hoy sale de la cárcel y vuelve a ingresar en un mes, 2 meses, ¿por qué? Porque no tiene oportunidad, no tiene auxilio del Estado. Entonces, con aquellos que ya no hay caso, por un lado es este segmento. El otro segmento, que es el menor, gracias a Dios, hasta hoy, bueno, aplicaremos las condiciones y el protocolo de seguridad que deben regirse en las cárceles. Al respecto, después del corte, el doctor Ángel Ramón Barcini y el doctor Rodrigo Nicora nos van a hablar justamente de eso. Recuerden que en el anterior programa estuvimos con el vicepresidente de la República de El Salvador, el doctor constitucionalista Ulloa, Félix Ulloa, quien es considerado uno de los padres del modelo Bukele, el modelo de combate al crimen organizado y al delito común llevado a cabo en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. ¿El modelo Bukele se debe aplicar también en Paraguay? A la vuelta del corte. Les recordaba al doctor Ángel Ramón Barcini y al doctor Rodrigo Nicora que en el anterior programa estuvo el vicepresidente de El Salvador, el doctor constitucionalista Ulloa, considerado uno de los padres del modelo Bukele de la guerra abierta al crimen organizado, a las maras, que lleva a cabo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A ver, doctor Barcini, obviamente en conocimiento de lo que pasó en El Salvador y de lo que está pasando ahora, que es un país que ha pasado por un proceso muy diferente, guerra civil por años, las maras, luego la dictadura, luego la democracia, corrupción. ¿El modelo Bukele es viable en un país como Paraguay, doctor Barcini? Gracias a Dios, Héctor, te puedo decir que no llegamos todavía a esa instancia, a ese estado de gravedad de la situación. A mí no me gustaría realmente usar la fuerza del Estado, que estoy facultado a hacerlo por ley, sin antes ir por un camino previo, porque al declarar la guerra, como lo hizo Bukele en su momento, hay mucho daño colateral que es inmanejable, ni por el Estado y mucho menos por las bandas asesinas. Entonces, lo que creo que es que hay que actuar con mucha firmeza, mucha honestidad. A mí ni a mi equipo no nos van a comprar. No hay millones de dólares en el mundo suficiente para comprarme. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer un protocolo de que el Estado paraguayo, a través del Ministerio de Justicia, es el que maneja las cárceles. Hay un protocolo de seguridad que tienen que seguir todas las personas privadas de libertad. Y en esa inteligencia ir recuperando la presencia, ir restituyendo la posibilidad que la persona privada de libertad tenga el derecho de volver a reinsertarse a la sociedad, cual es nuestro fin penal, y hacer el esfuerzo para que exista el mayor daño colateral. Ahora, el menor daño colateral. Que se entienda bien, Héctor. Yo soy una persona creyente, una persona que tengo los pies sobre la tierra, pero los ojos en la estrella. El límite es el cielo. No hay poder en el mundo que pueda detener cuando Dios te acompaña. Nosotros vamos a hacer la tarea. Ellos elegirán, los clanes criminales,
si quieren que se haga por las buenas o por las malas. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de que no haya muertes, de que no haya daño colateral, que nos vean como la autoridad que somos y respetuoso de la ley, iremos cumpliendo el cronograma de trabajo para tener una política de Estado donde la cual todos puedan salir beneficiados. Las personas privadas de libertad y la ciudadanía que sienta de que tienen un ministro de Justicia, un Estado, un presidente, un ministro del Interior preocupado por la seguridad nacional. Ahora, doctor Nicora, el doctor Barcini en varias ocasiones habló de la cuestión psicológica, de la cuestión del abordaje psicológico del interno y de la interna. Ese aspecto, ¿cómo va a ser tocado desde el punto de vista de la política criminal? Bueno, Héctor, le vamos a dar todas las herramientas a nuestros profesionales que hoy día tenemos en el sistema penitenciario, pero vamos a potenciar el Departamento de Psicología. Y quiero ir un poco más allá, Héctor, no solamente de las personas privadas de libertad, sino de nuestros agentes penitenciarios, porque tenemos que entender que del otro lado tenemos también al funcionariado que necesita también las herramientas adecuadas para poder hacer una buena gestión. El componente psicológico y también el componente del tratamiento de aquellas personas con adicciones que están dentro de nuestro sistema es fundamental, porque eso nos crea un montón de inconvenientes y nosotros, como dijo el ministro y como es bien sabido, el fin último de la pena es justamente lograr la reinserción. Si nosotros no abordamos el componente psicológico, la desintoxicación de las personas privadas de libertad y no fortalecemos el departamento de reinserción como corresponde, no vamos a poder abordar ese tema fundamental que es uno de los ejes del Ministerio de Justicia. Hablando, doctor Barcini, de los funcionarios penitenciarios, recientemente tuvimos el intento de asesinato de un muy conocido exdirector de la cárcel de Tacumbú. También en el Día del Padre del año pasado, si mal no recuerdo, mataron a un ex alto funcionario penitenciario. ¿Qué vamos a hacer con la cuestión de la seguridad de los funcionarios penitenciarios? Es todo un tema. En primer lugar, vamos a establecer en el nuevo presupuesto un seguro de vida para los funcionarios penitenciarios que hoy no tienen preparación, un buen salario, condiciones tecnológicas para hacer su trabajo, armas, uniformes, preparación, en fin, están abandonados, los estamos empujando a que vayan a ponerse en brazos de los clanes criminales. Yo siempre les dije a los sindicatos con los que ya me reuní en varias oportunidades, señores, de aquí punto, vuelta a la página de la historia, hoy empieza una nueva administración, se terminó el carnaval, empezamos a cumplir la ley y aquellos que no entiendan y no comprendan de que ha cambiado el gobierno y que ha cambiado la dirección del Ministerio de Justicia, bueno, se irán a sus casas o otros se irán ante la Fiscalía y o la Contraloría. Vamos a ver cuál es el resultado, pero hay que darle capacitación, hay que darle la posibilidad de que se sientan orgullosos de ser funcionarios penitenciarios. Hemos establecido una estrategia inmediata, apenas nos hicimos cargo, claro que hace algunos días, de que los funcionarios penitenciarios tengan la capacitación, la protección, el auxilio y la estructura que necesitan para desarrollar su tarea. Eso es básico. En ese concepto, Rodrigo Nicolás, ¿cómo se va a avanzar más aún? Sobre ese punto, Héctor, uno de los pilares del Viceministerio de Política Criminal justamente va a ser desarrollar y fortalecer el Instituto Técnico Superior de Formación Penitenciaria. Nosotros tenemos que entender que la capacitación de nuestros agentes es fundamental. Si nosotros queremos mejorar el sistema, no podemos seguir con nuestros agentes con un conocimiento básico, en algunos casos contratados por influencias políticas, por favores, por cupos políticos, sin ningún tipo de preparación, que terminan muchas veces siendo adictos también con los internos. Entonces, hay un nuevo modelo de gestión penitenciaria, un nuevo modelo que se está preparando, que se está desarrollando,
justamente de la mano con los 3 nuevos centros penitenciarios que vamos a oportunamente inaugurar, y para eso necesitamos empezar de foja cero, empezar de cero. Nuevo modelo de gestión con nuevos agentes penitenciarios formados de cero, con una formación con cooperación internacional. Tenemos la suerte de que el ministro tiene amplio conocimiento en relaciones internacionales. Vamos a traer gente capacitada y experta para poder formar a los nuevos agentes, y eso nos va a dar las herramientas para cambiar esta realidad, sin dejar de lado, sin desocuparnos de nuestro sistema actual. Nosotros tenemos que trabajar sobre la marcha, el resultado tiene que ser día a día. Entonces, también ocupándonos actualmente con nuestros agentes que están hoy día en el campo de batalla, como se dice. Ahora, ahora te pregunto cuestiones un poquito más concretas, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo, doctor Barcini, comienza el cierre de la nefasta cárcel de Tacubú? ¿Cuándo comienza? Ayer ya hemos iniciado. Ahí salió el político. Ya hemos iniciado, Héctor, un programa. Sí. Tenemos, como te reitero, una política de Estado que, más allá que sea yo el ministro o sea el que fuere, va a terminar con el cierre de esa cárcel que ya no resiste el más mínimo análisis. Sí. Hay una cuestión, Héctor, que yo quiero compartir. El trabajo más importante que vamos a hacer, si Dios permite y nos ayuda, la próxima semana es la presentación ante el Congreso de la Nación de la ley del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la nueva denominación del ministerio. En esa ley nos da la facultad de interactuar con la Fiscalía General del Estado, un amigo, compañero de la época de magistrado, a quien tengo un gran respeto y un gran cariño, con los ministros de la Corte, Sala Penal, la mayoría de mis compañeros cuando fui juez. La Defensoría, que me encontré con una doctora encantadora y un viceministro. Lorena Segovia. Sí, Lorena, que me encantó. Vamos a trabajar en forma coordinada, vamos a interactuar con el ministro del Interior en tema de seguridad alrededor de las cárceles, vamos a interactuar con el ministro de Defensa en tema de inteligencia a nivel nacional. O sea, tenemos pergeñado un plan que nos va a permitir, en primer lugar, la aprobación del proyecto de ley, tener la institucionalidad y elevar un poco el nivel de la acción del Ministerio de Justicia. Acuérdense que toda la parte de codificación, toda la parte del registro civil de las personas, que es la que te da la identidad como paraguayo, está hoy en un alto riesgo porque ni siquiera tenemos informatizado y utilizando la tecnología, están en libros que quedamos allá en el año 40. Continúa. ¿Qué pasa? El registro civil hoy está desfasado. Dios me salve si hay un incendio. ¿Qué va a pasar con lo más importante que tiene un Estado, que es la estructura de sus ciudadanos? Sí. Y se pierde. Imagínate. No sabía que estábamos ante ese peligro. Sí. Y estamos haciendo con el doctor Rigoberto Zarza el esfuerzo de empezar una inversión en tecnología para que exista una seguridad y que nadie pueda hackear ese sistema y que el ciudadano paraguayo y el gobierno nacional se encuentren seguros de que su mayor riqueza, que son los ciudadanos, esté garantizado su identidad. Doctor Nicora. Sí. Héctor, para acompañar lo que está mencionando el señor ministro, desde 1948 hasta la fecha, desde la creación de, en aquel entonces, el Ministerio de Justicia y Trabajo, hasta hoy día, el Ministerio de Justicia no tiene ley orgánica. Es una deuda histórica que tenemos con el Ministerio. ¿No tiene ley orgánica? No tiene ley orgánica. Es una deuda histórica que tenemos. Eso entonces me explica el por qué hoy los centros penitenciarios son comandados por el crimen organizado. Totalmente, Héctor. Quería anexar nomás lo que estaba mencionando el doctor Barcini con este proyecto de ley, que va a ser un proyecto de ley histórico realmente, si es que finalmente tenemos acompañamiento del Congreso como creemos que va a ser y finalmente logramos sancionar esta ley. El mensaje fue duro para los miembros del crimen organizado por parte del ministro de Justicia. Ellos, que estoy seguro que ven el programa porque tienen acceso a todo,
de seguro que tendrían que preocuparse. ¿De qué deberían preocuparse? ¿De qué debería preocuparse? No tienen de qué preocuparse, en tanto y en cuanto se respete la ley, en cuanto y en tanto se respete a la autoridad penitenciaria, no tienen por qué preocuparse que no me vean con un adversario, al contrario, lo que vamos a hacer es mejorar el nivel de vida. Ahora, Pero hay mucha gente dentro de las penitenciarías que quieren que siga esta joda. Hay muchos que quieren porque les son quiero hoy día decir, oficinas, les negocios. quiero decir a esa gente que esto no va a continuar, no va a continuar. Lo haremos por la buena o lo haremos por la mala, pero esto no va a continuar. Yo quiero elevar un poco el nivel de mis compañeros, las autoridades penitenciarias, las autoridades del registro civil. Y esta ley que vamos a presentar y que gracias a Dios tengo muchos amigos dentro de la oposición, que no te digo que me quieren, por lo menos me respetan. He hablado con ellos, yo le agradezco públicamente a la bancada del Senado de la alianza opositora, en su momento a Santiago Peña, con los que he hablado, les he contado la situación, me han regalado su tiempo y todos estamos convencidos que más allá de partidarios ideológicos de una doctrina u otra, todos somos paraguayos. Y esto va a ser un beneficio para el Paraguay, para el ciudadano. Ese es nuestro objetivo. Así que estoy muy estimulado, muy contento de la forma que me han recibido. Ahora voy a hablar con los parlamentarios de mi partido, que va a ser mucho más fácil, obviamente. Es lo que uno quiere imaginar. Es lo que yo... No. Aparte, el presidente Horacio Cartes es muy claro. Él baja la línea, apoyar al gobierno, apoyar todo lo El bueno. presidente del Partido Colorado. Como Claro. presidente del Partido Colorado le dice a sus senadores colorados, no jodan. Así mismo. Bueno. A él baja, no hacen esos términos. Horacio es muy cariñoso con sus parlamentarios y tiene la convicción de que realmente, como dijo el presidente Santiago Peña, no tenemos margen de error. Hay que hacer las cosas, mejorar la calidad de vida para que el sueño de Santiago Peña, el resurgir de un gigante, se haga realidad. Dos últimas preguntas, doctor Nicora. El doctor Barcini no me lo quiso contar. ¿Cuándo comienzan a ser ocupadas las nuevas cárceles? Bueno, Héctor, una fecha no podemos dar a la ciudadanía porque hay todo un trabajo previo que tenemos que hacer. Hay que entender que cada centro penitenciario necesita 400 funcionarios para funcionar. 400 funcionarios por centro penitenciario. Tenemos 3 nuevos Son centros 1.200 nuevos funcionarios. Exactamente, Héctor. Y no solamente eso, tenemos detrás de eso equipamiento, logística, es una serie de cuestiones que tenemos que prever para que eso realmente funcione. Yo sé No, que... Sí, doctor. Si nosotros queremos hacer las cosas a las malas y apuradas, traemos gente de nuestro sistema actual, habilitamos 2 o 3 pabellones, traemos personas privadas de libertad, sacamos la foto y todo continúa igual, Héctor. Y eso es lo que nos vamos a hacer justamente. Perfecto, muy claro, doctor Nicora. Ahora, doctor Barcini, ¿cómo desarrollar entonces el ahora? Porque lo que ustedes están diciendo es algo que se entiende. Esto es a mediano y largo plazo. Perfecto. En el corto plazo, ¿cómo se va a sentir que las cosas dentro de las cárceles van a cambiar? Ya están cambiando ahora. Ya hemos tomado algunas medidas que obviamente no han salido a luz y hay algunas de ellas que no la puedo explicar porque es una cuestión de seguridad de estrategia y de confidencialidad y no puedo exponer a la gente Claro. que está trabajando. Pero ya iniciamos el proceso y en corto tiempo más, en muy corto tiempo más, ustedes van a ver la diferencia. Doctor Ángel Ramón Barcini, ministro de Justicia, un placer, como siempre, querido. Héctor, gracias por la invitación y bueno, a la gente que nos ve, que sigue este tan prestigioso programa, que tengan fe en nuestro país. Paraguay merece el destino de grandeza que está deparado y que depende de nosotros. Doctor Rodrigo Nicora, un abrazo, gracias. Muchas gracias, Héctor, muy amable. Bueno, hasta luego. Gracias a ambos. A la vuelta del corte, obviamente esto es para debatir, vamos a acompañar el trabajo con apoyo, con críticas, obviamente. Siempre ese es el trabajo desde los medios de prensa. Pero en el siguiente bloque vamos a hablar de algo más tranquilo. Es una hermosa obra que se está haciendo hace 12 años, que más que nada es la construcción de una idea. Hace 12 años, hombres y mujeres decidieron combatir de una manera activa a favor del medio ambiente, de una manera muy inteligente.
A la vuelta al corte le vamos a hablar de los colosos de mi tierra, le vamos a hablar de A Todo Pulmón, le vamos a hablar de gente bonita que hace a Paraguay mucho más grande. A la vuelta del corte. Bueno, no exageraba realmente cuando presentaba este bloque, porque me tocó ser parte del inicio del 12º año de la famosa ya búsqueda de los colosos de mi tierra con la organización A Todo Pulmón y otros grupos de personas del ámbito público y privado también, en donde fue una experiencia maravillosa. Tardaron nomás 12 años en invitarme, a pesar de que yo estoy en esto, en la prensa hace 25 años prácticamente, y que Causa Justa tiene 15 años, pues no importa. No me estoy quejando, pero bueno. Está con nosotros Osvaldo Turlan, el ingeniero forestal Osvaldo Turlan, que hoy día es el director ejecutivo de A Todo Pulmón. Hola Osvaldo, ¿cómo estamos, querido? ¿Cómo estás, Héctor? Bueno, yo también te puedo decir lo mismo sobre el programa, ¿verdad? Es la primera vez que estoy Bueno. en Causa Justa, la verdad, un honor. Y un honor que estemos hablando en un programa como este de medio ambiente que me parece tan importante. Y feliz también de haberte tenido en las expediciones. Sinceramente, más allá del respeto que te tengo como periodista, como profesional, un gusto tenerte compartiendo todos esos momentos. Fueron 3 días apasionantes realmente, en donde uno pudo ver el compromiso, no de ustedes como organización, y no por desmerecer, obviamente no, y no también el compromiso de los representantes de organizaciones públicas y privadas, a nivel internacional incluso, de representantes de empresas, de jóvenes especialmente que son A Todo Pulmón, que tienen un promedio de edad de 30 años máximo, Sí. el promedio de edad de los chicos y las chicas de A Todo Pulmón. Pero me maravilló, ¿sabes qué, Osvaldo? El compromiso de las familias o de las comunas, de los barrios, que son los protectores de sus propios colosos. Eso a mí me encantó, me maravilló, me volvió así. Me impactó tan positivamente eso. Esa conciencia ambiental natural. Sí, de hecho, el Coloso de la Tierra nació con el llamado de la comunidad para proteger un árbol. Contá la historia, por favor. Bueno, en Itapúa, en Bellavista, una familia, o sea, unas personas estaban denunciando, no un hecho ilícito, los propietarios se dieron un permiso de aprovechamiento forestal, y bueno, entre ese aprovechamiento forestal había un coloso gigantesco, un Uirapitá, que valía mucho dinero, y estaban todos los permisos, ya sea municipales, del Infona y demás, para poder extraer la madera de ese sitio. Sin embargo, bueno, esa persona llamó a don Humberto Rubín, llamó a Ronald Ditze, vicepresidente también de A Todo Pulmón, y empezó toda una movilización para frenar eso, pero de forma diplomática, ¿verdad? Hablándolo con los que en ese momento tenían el permiso para echar ese árbol, y se llega ahí a un compromiso de juntar una plata para pagar parte de lo que iba a ganar aprovechando la madera de ese árbol, y la otra parte en donación. Esa persona renunció la mitad del dinero que iba a ganar en protección a ese árbol. Y fue ahí la pregunta de esto de premiar a los árboles más grandes de alguna manera, darle voz, cuidarlos. Tiene que ser un concurso. ¿Y cómo le podemos llamar? Y bueno, ahí fue que idearon, entre el querido don Humberto y Ronald Ditze, idearon el concurso Colosos de la Tierra, que empezó siendo un concurso muy técnico, nadie lo conocía. Y después le empezamos a dar más visibilidad, dimos acá, epa, esto es algo tan positivo que puede movilizar, y gracias a ustedes que nos dan espacio y que permitan que todas las familias del Paraguay se enteren. Hoy llegamos a rincones que ya lo viste en la expedición, que por ahí si queremos incluso irnos de excursión o lo que sea, no lo podemos hacer. Porque están en sectores privados, en propiedad Totalmente. privada, y están muy lejanos. Y están muy lejanos, así mismo. Y a ver, ¿hace cuántos años vos estás como director ejecutivo? ¿Hace cuántos años estás como parte de A Todo Pulmón? Hace 9 años estoy como parte de A Todo Pulmón. Bueno, ya una década, ¿verdad? ¿Qué cambió de aquel primer año a este último año o a esta edición número 12? ¿Qué para vos cambió? Bueno, yo creo que en primer lugar, yo entré como voluntario en A Todo Pulmón. Entré como voluntario porque justamente A Todo Pulmón lo que se diferencia es que es una causa nacional. Y lo que de por ahí en esa época era medio, ¿qué hacen esto? Esta locura era como medio raro, ¿verdad? Ir a abrazar árboles o plantar árboles, ¿verdad? Cuando todavía tenemos importante vegetación en nuestro país, pero hoy ya está posicionado, hoy ya
ya no son los raros. Hoy no, todos queremos sumarnos, todos queremos ser parte de Colosos de la Tierra, queremos ser parte de esta causa nacional que es a todo pulmón. Y está como dijiste, imagínate todo lo que mencionaste. Estamos hablando del sector público, sector privado, empresas que nos apoyan, voluntarios de la sociedad, representantes de la sociedad civil organizada, por supuesto, toda la comunidad de los medios de comunicación que tanto nos apoyan, voluntarios de los medios, que todo lo hacen de forma totalmente gratuita. Nosotros tenemos una política de cero pago a medios de comunicación, ni influencers, ni nada. Todo lo hace, todo unido en una causa. Y hablamos también de empresas de los mismos rubros, que son competencias normalmente, están juntos por una causa sin distensión y todo lo que moviliza a la comunidad, todas las personas que nos reciben. Así que para nosotros es un orgullo y decimos 12 años. Siempre tenemos el miedo de cuántos árboles más faltan por encontrar. ¿Será que el año que viene todavía va a ser importante para las personas? Y por suerte nos demostraron nuevamente rompiendo récord este año. ¿Cuántas candidaturas? ¿Cuántos árboles fueron candidatos? 1050 árboles. ¿Cuántos? 1050. 1050. 1050, sí. ¿De los cuales cuántos fueron finalistas? Finalistas van a ser 26 árboles. Ahora, de alguien que es ingeniero forestal, alguien que sabe lo que es la tierra, alguien que la estudió, es académico en el ámbito, o sea, no es cualquier persona también que está al frente de A Todo Pulmón. Para vos, en el Paraguay, ¿faltan normativas o falta mayor control? ¿Qué hay que hacer con respecto a que ese pensamiento obvio de que tenemos que cuidar a nuestro medio ambiente, de que tenemos que cuidar a la tierra, pero en el marco de un desarrollo sostenible, ¿verdad? ¿Qué más falta, Osvaldo? Bueno, yo creo que, por un lado, el desarrollo sostenible no es fácil, es súper complejo. Yo creo que tenemos que ir un poquito todos a una zona un poco gris, ¿verdad? Que siempre es difícil manejarla, ¿verdad? Porque, por un lado, tenemos leyes muy buenas y, por otro lado, casi el 80% de los bosques que nos quedan están en propiedades privadas, ¿verdad? Incluso en las reservas que tienen categoría de reserva de recursos manejados, por ejemplo, son un conjunto de propiedades privadas. Y por otro lado tenemos los parques nacionales y también otras categorías de manejo que sí es una responsabilidad del gobierno, ya pues son propiedades públicas que ya por ley tienen que ser conservadas. Yo creo que lo primero que falta es sentarnos todos a una mesa con realmente esa postura y esa voluntad de decir, vamos a ver cómo podemos hacer este desarrollo sostenible. Vamos a respetar estas leyes, pero no vamos a dejar de producir o de progresar. O de encarar proyectos de alto impacto. Sustentables. Pero que sean de forma sustentable. Vamos a sentarnos primero a una mesa con esa voluntad, porque si no hay esa voluntad, todo va a ser negro o blanco y no va a haber esa zona gris que necesitamos trabajarla porque realmente nosotros nos dimos cuenta como A Todo Pulmón. No podemos nosotros ir a las comunidades, dijimos, cuando fue evolucionando esta organización, señor productor que está en condición de vulnerabilidad, plantas especies nativas, conserva tu bosque, y no tenía que comer, no tiene ingresos. Entonces, sí o sí tenemos que diseñar proyectos más integrales que involucren la pata social, la pata económica y la pata ambiental, ¿verdad? O sea, nosotros mismos reconocemos eso. Entonces, en primer lugar, yo creo que lo que falta es desde el sector gobierno, de todos los sectores de la sociedad, sentarnos primero con la voluntad de vamos a desarrollarnos, pero vamos a ver qué leyes tenemos y vamos a tratar de cumplirlas. O sea, creo que si tenemos esa voluntad todos, al menos de nuestra parte, como organización de la sociedad civil, creemos que podemos aportar muchísimo en ese desarrollo sostenible. Doctor, te iba a decir, la costumbre. Ingeniero Osvaldo Turlan, director ejecutivo de A Todo Pulmón, realmente un placer, un gusto haberte conocido a vos y a todo el equipo que está detrás tuyo, y realmente es un honor ser parte de A Todo Pulmón, porque yo me considero parte ad honorem de A Todo Pulmón. Muchísimas gracias por el espacio, por tu cariño hacia la organización y, bueno, y tu compromiso también con el medio ambiente. Gracias. Bueno, nos vemos, terminamos con algo positivo, pero siempre está el mensaje. La Tierra es nuestra única casa en el universo. Hasta que se sepa que existan o no los extraterrestres, pero nosotros como habitantes de esta Tierra, como terrestres, esta es nuestra única casa. Y si no la cuidamos, penosamente, la propia casa se va a encargar de expulsarnos. Así es la naturaleza. Nos vemos en una edición de Causa Justa. Chao.